Algunas puertas no se abren con llaves, se abren con grietas. Yahshua entró en la sinagoga como uno más, pero su sola presencia transformó el aire. La luz no pidió permiso, irrumpió y sanó. Porque cuando el Verbo habita un corazón puro, la compasión se convierte en milagro. Bienvenidos a Voces de la Biblioteca Upasika. Soy Silvia Martínez y aquí las palabras despiertan memorias antiguas. Exploramos sabiduría ancestral, luz interior y mensajes para el alma. Suscríbete y acompáñame en este viaje sagrado. Comenzamos. En la sinagoga de Zorobabel. Durante esta larga estadía en Jerusalén, Yahshua se dedicó con especial consagración a recorrer y estudiar en las numerosas sinagogas existentes en la ciudad, a fin de confrontar los textos sagrados que en cada una de ellas se conservaban. Perdidas en el laberinto de las calles tortuosas de Jerusalén, en los viejos barrios, algunos de los cuales databan desde antes de la cautividad de los israelitas, ordenada por Nabucodonosor en Babilonia, encontró dos sinagogas particulares, en las que fue presentado por el anciano sacerdote senio Esdras, que ya es conocido del lector. Estas dos escuelas de la divina sabiduría, díjole el anciano, conservan todavía después de tantos siglos el espíritu que infundieron en ellas Zorobabel y Nehemías, que fueron sus fundadores. Aquí estoy seguro, hijo mío, que encontrarás la verdad, no en tan grande abundancia como en nuestros santuarios de las montañas, donde ha desbordado el divino conocimiento, pero sí lo bastante para que el pesimismo no te agobie en tus andanzas de apóstol entre la humanidad. La una se encontraba en el antiquísimo barrio noroeste de la ciudad y como adosada a un ángulo de la muralla del llamado Castillo de Goliat, lóbrega fortaleza que Herodes había utilizado como tumba de enterrados vivos durante el largo tiempo que tardó en hacer de la Torre Antonia una verdadera ciudadela fortificada. Esta era la sinagoga llamada de Zorobabel. La otra estaba en el barrio sur y también en un ángulo de la muralla, a pocos pasos de la llamada Puerta de Sión, donde daba comienzo la calle del Monte Sión, que corría de sur a norte, hasta formar ángulo con la calle de David, que corría de este a oeste. Esta era la sinagoga llamada de Nehemías. Yahshua participó su descubrimiento a José de Arimatea y Nicodemos, a los cuales había tan ansiosos de la verdad como él mismo, y los tres comenzaron a concurrir allí todos los sábados. Los propietarios y dirigentes se atribuían descendencia directa de sus fundadores, y como siempre fue muy reducida la concurrencia, que se limitaba a unos pocos vecinos del barrio, ambas sinagogas, muy distantes una de la otra, se mantenían en la completa quietud de las cosas ignoradas y olvidadas desde mucho tiempo. En el segundo pórtico de la sinagoga, anexa al castillo de Goliat, se leía en una desgastada plancha de mármol: casa de sabiduría edificada por Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos a la vuelta de la cautividad en el año 1 de Ciro, rey de Persia, en el 7º mes. Asimismo, en el pórtico interior de la sinagoga, edificada en un ángulo de la muralla del sur, junto a la Puerta de Sión, se leía en desteñidos caracteres del antiguo hebreo: Nehemías,
hijo de Sabasar, príncipe de Judá, fundó este altar y casa de sabiduría en el año 1 de Ciro, rey de Persia, en el 5º mes. Sobre este altar estuvieron guardados los vasos sagrados que el rey Ciro mandó entregar a Sabasar, que con Esdras profeta vino a reconstruir el templo de Jerusalén. Ambas sinagogas tenían pues como un timbre de honor y de gloria, a más de su respetable antigüedad, el nombre y genealogía de sus fundadores, participantes de primera línea en la reconstrucción de la ciudad y templo de Jerusalén, bajo la dirección del profeta Esdras, que hizo revivir a sí mismo a la fraternidad esenia, casi desaparecida en la desastrosa época del cruel y bárbaro invasor asirio Nabucodonosor. Quiero pasar completamente desapercibido en ambas sinagogas, había dicho Yaso a sus 2 amigos doctores de Israel, a fin de alejar todo recelo de sus nobles propietarios. Pero ocurrió que la segunda vez que fueron a la sinagoga de Zorobabel, Hilcías, anciano escriba encargado de la documentación y viejos libros sagrados, era clarividente y vio que al entrar Yasua, la penumbra del recinto se tornó en dorada luz que, emanado de la persona del joven, se extendía como una bruma de oro por todas partes. Tenía Hilcías una úlcera maligna en su brazo izquierdo que le dificultaba grandemente sus tareas de escriba. Al ver la poderosa irradiación que emanaba aquel jovenzuelo de tan modesto aspecto, hizo esta ferviente oración a Jehová: Señor de los cielos y de la tierra, si de ti emana esta luz que percibe mi alma, dame una señal para que yo adore tus designios, que mi úlcera sea curada por el contacto de tus efluvios traídos a esta casa por ese siervo tuyo. El escriba se hallaba en el más apartado rincón de la sinagoga, sentado en uno de los pupitres allí colocados. Se había descubierto la parte enferma de su brazo y con azorados ojos miraba que la llaga se secaba rápidamente, quedando solo una pequeña mancha rojiza sobre la piel tersa y limpia. Vio que Yasua leía el Levítico de Moisés y sus 2 compañeros hojeaban rollos buscando algún pasaje que les interesaba. Se acercó a Yasua y le preguntó: ¿Puedo saber quién eres? Un hebreo que viene a buscar sabiduría, le contestó. Tú eres un profeta de Dios, ¿y acaso no lo sabes? ¿Y cómo lo sabes tú? La luz de Jehová camina contigo, y esa luz ha curado mi úlcera. Mira. Aún se notaba en el brazo la mancha rojiza de una llaga recientemente curada. Buen hombre, díjole el maestro, si el Señor te hizo depositario de sus secretos, es porque hay en ti capacidad de guardarlos bien. Sé pues fiel al Señor, y que tu silencio te haga merecedor de nuevas generosidades suyas. Y sin más palabras continuó leyendo. Cuando comenzaron a llegar gentes vecinas, pues que era ya la hora de comenzar la explicación de la Sagrada Escritura, un majestuoso rabino de cabellera y barbas negras como el ébano se acercó a Yasua y le dio el libro de Isaías. Un criado acercó un atril y el rabino dijo al maestro: Maestro, mi señor, dígnate explicar el capítulo 66 de Isaías profeta, que por el turno corresponde para hoy. Yasua lo miró al fondo de sus ojos y vio sinceridad en él. Sea, pues tú lo quieres, dijo, y puesto de pie ante el atrio, abrió el libro y leyó. Jehová dijo así: el cielo es mi solio y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar?
¿Y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas las cosas, y todas las cosas fueron, dice Jehová. Mas yo miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que inclina su frente a mi palabra. Que el Altísimo Dios de Israel ponga la luz de sus estrellas en mi mente y el fuego de su sol en mi lengua, para que sea digno transmisor del pensamiento de Isaías. Dijo Yahshua, empezando su comentario. Entiendo que el soberano Señor de todo lo creado busca con agrado el amante corazón de sus criaturas para reposo de su grandeza y de su infinita majestad, y que el corazón del hombre soberbio no puede ser jamás santuario para el Supremo Hacedor. Es humilde de espíritu el que hace suyo los dolores del huérfano y desamparado, y no encuentra descanso y gozo verdadero, sino cuando ha remediado sus dolores y ha secado sus lágrimas. Es humilde de espíritu el que, amando la verdad por encima de todas las cosas, da a Dios lo que es de Dios y toma para sí su propia carga de imperfecciones y de atraso que le lleva a prosternarse ante la divina justicia, clamando con todas sus fuerzas. No mires, Señor, mi iniquidad y miseria, sino tu gran misericordia para acoger a tu siervo, no por lo que es, sino por lo que tú quieres que sea, para glorificarte por los siglos de los siglos. Es humilde de espíritu el que solo quiere la vida para llenarla de obras de amor y de justicia, dignas del que ha dejado penetrar en sí la ley divina que dice: ama a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Y el profeta añade que no es con sacrificio de bueyes, de carneros y palomas, con lo que el hombre conquista el derecho de servir como santuario de reposo al Señor, sino con el sacrificio de las propias pasiones y renunciamientos, elevándose por el amor fraterno y la sinceridad de una vida pura, por encima de todas las ambiciones y de todos los egoísmos. Señor Dios de Israel, Dios de nuestros padres, Dios de nuestro corazón, exclamó el joven orador en un impulso de amor hacia la divinidad. Muéstranos que nuestras vidas son tuyas y que nuestros espíritus florecen en obras dignas de ti. Muéstranos que nuestro corazón es humilde conforme al pensamiento de tu siervo Isaías, y toma posesión de nosotros que te pertenecemos desde la eternidad. Abre, Señor, nuestro espíritu a tu verdad y a tu amor, y que seamos luz de cirio en las tinieblas de nuestros hermanos y óleo de piedad sobre sus heridas profundas. De pronto se sintió un espantoso estremecimiento en los muros de la sinagoga, que estaban como adosados al viejo torreón de Goliat. Una muralla del presidio se había rasgado de arriba abajo con una grieta negra de 2 pies de anchura, y por ella salían lastimeros gemidos como del fondo de una tumba. Yahshua con sus 2 amigos, más el rabino, el escriba y los oyentes de la sinagoga, corrieron hacia la enorme abertura por donde salían tan doloridos lamentos. Con riesgo de sus propias vidas penetraron allí, y los cuadros que se presentaron a la vista sobrepasaban en horror a cuanto se pudieran imaginar. Unos espectros con formas humanas se movían débilmente, extendiendo sus manos que parecían garras de buitres por las uñas enormemente largas y la piel reseca y ennegrecida. Eran los enterrados vivos que había dejado Herodes el Idumeo, quien a la hora de morir tuvo piedad para aquellas infelices víctimas de sus infamias y de sus crímenes. 14 años que había muerto, comido por un cáncer, aquel verdugo coronado, y aún sus víctimas vivían sepultadas en el óbrego torreón olvidado de todos, sin otro alimento
que los lagartos y las ratas que allí tenían su madriguera, y las malezas y hierbas que crecían entre las piedras del ruinoso torreón. La plegaria del maestro en su alocución había dicho que seamos luz de cirio en las tinieblas de nuestros hermanos y óleo de piedad sobre sus heridas profundas. ¡Qué fuerza de amor divino habría en aquella plegaria del hombre luz, que los espíritus de justicia rompieron la muralla para que la luz y la piedad llegase hasta aquellas desventuradas criaturas de Dios, olvidadas de todos, pero no de Él! «Callad, callad», dijo a todos Yahshua, «lo que hace la bondad divina no debe deshacerlo la cobardía humana». Y ayudado por todos que le obedecían casi con pavor, fueron sacando por aquella grieta los que aún tenían vida. Un espantoso olor a cadáveres salía por la hendidura. Muchos muertos insepultos debía haber adentro. Solo 10 hombres fueron salvados y ocultos en el pajar de la sinagoga, pero con tal rapidez que cuando los curiosos de la calle se acercaron y luego los soldados de la guarnición de la ciudadela, no encontraron sino los esqueletos de los infelices que no habían resistido a tan espantosa vida. «No se dirá que esto lo hicimos los romanos», decía un centurión, «pues que ignorábamos que el viejo torreón estuviese habitado en el subsuelo». Esto lo hizo el rey Herodes el Grande, que sin duda cuando Jehová el Terrible le llamó a juicio, olvidó que dejaba sepultados vivos un centenar de seres humanos que han ido muriendo de hambre poco a poco. Dijo un viejo que se había acercado entre los curiosos. El rabí de la sinagoga de Zorobabel no acertaba a pensar si Yahshua era un arcángel justiciero mandado por Jehová o la reencarnación del profeta Ezequiel que hacía andar los esqueletos de los muertos que salían de sus tumbas. Yahshua, sin preocuparse por lo que pensaran de su persona, daba toda su vida en ondas de divina energía a aquellos seres arrebatados de improviso a la muerte. Mientras tanto, José de Arimatea y Nicodemos, sin darse a conocer del rabino dueño de la sinagoga, le pidieron que retuviera en su poder a los salvados del torreón hasta que ellos volvieran con alimentos y ropas adecuadas para ellos. La misericordia con los necesitados, contestó el rabí, es un precepto fundamental en la ley dada por Jehová a Moisés, y si vosotros os creéis obligados en este caso, también lo estoy yo. Dejadles si os place, albergados en mi casa, y todos unidos, hagámosle entrar de nuevo en los caminos de la vida. Complacidos quedaron de los piadosos sentimientos del rabino, cuyo nombre era Sadoc, y descendía en línea recta de Aarón, el primer sacerdote consagrado por Moisés para explicar la ley divina al pueblo de Israel. Entre tanto que José de Arimatea y Nicodemos adquirían en el mercado lo que iban buscando, el rabino con el escriba y Yahshua hacían beber a las víctimas leche caliente con miel. Su aspecto había cambiado mucho y una nueva esperanza brillaba ante ellos como una estrella azul, promesa divina de paz y de bonanza. Casi todos ellos habían estado tan próximos a la muerte por inanición que su debilidad era extrema y no podían aún hablar. Un temblor como de frío intenso estremecía a algunos, otros lloraban en silencio, otros miraban como embrutecidos y creyendo que aún continuaban bajo el influjo de una atroz pesadilla. Yahshua continuaba de pie ante el mísero grupo como una estatua de alabastro con cabellos de oro, y sus grandes ojos opalinos llenos de infinita piedad parecían decirles: «El amor eterno me hizo llegar a tiempo de salvaros, porque vuestras obras de misericordia de otro tiempo atrajeron la divina misericordia sobre vosotros después de haberos purificado por el dolor». Cuando regresaron José y Nicodemos, procedieron de inmediato a higienizar aquellos pobres cuerpos como piltrafas humanas.
llenas de toda clase de inmundicias, en grandes tinajas llenas de agua mezclada con vino de palmera, tal como se usaba para el lavado y desinfección de cadáveres antes de amortajarlos, fueron introduciendo uno a uno de aquellos 10 infelices que aún ignoraban lo que pensaban hacerse con ellos. Atrofiada su inteligencia, anulada su voluntad, se dejaban hacer cuanto quisieran, pues que siempre sería mejor que lo que habían sufrido. Alguno que estaba en mejor condición que los otros preguntó en lengua aramea: ¿Nos preparáis para el mercado de esclavos? No, le contestó Yashua. Os preparamos para entrar debidamente en la hermandad de los verdaderos servidores de Dios. ¿Nos entregaréis nuevamente a Rabsaces, el mago de Herodes?, preguntó otro, que empezaba también a despejarse y a hacer uso de la palabra. No vive ya el mago, ni vive Herodes, ni a los magos ni a los reyes los perdona la muerte, contestó José de Arimatea. Rabsaces murió ahorcado en ese torreón, y Herodes murió consumido por un cáncer que le hizo sufrir en vida la putrefacción del sepulcro. De esto hace 14 años. ¡14 años! ¡14 años! Exclamaron varias voces como un estertor de agonía. ¿Quién gobierna la Judea? Roma, fue la contestación que oyeron. El pueblo de Israel vive bajo el imperio de las legiones romanas. Siguió un silencio profundo en que solo se oía el ruido del agua que se renovaba continuamente en las tinajas. La energía y vitalidad afluían rápidamente en aquellos cuerpos vigorizados por la acción magnética que ejercía Yashua sobre ellos, y porque el baño de limpieza que todos habían recibido les pasaron a una habitación muy interior y llena de aire y de sol, y les tendieron en el estrado dispuesto con lechos muy confortables, donde les hicieron tomar un tazón de vino caliente con unos bollos de huevos de ganso, muy usados para las personas grandemente debilitadas. Ahora dormid, les dijo Yashua. Pensad que hermanos vuestros os han salvado de la muerte y os iniciaron en una vida digna de servidores de Dios. Cuando hayáis descansado a satisfacción, hablaremos para que nos digáis cuánto pueda servir para vuestro desahogo y orientación de vuestra vida en adelante. Con el mandato mental de Yashua y la gran necesidad de descanso de aquellos infelices tenían, durmieron hasta la mañana siguiente, cuando el sol se levantaba ya como un fanal de oro por encima de los cerros, coronados de palacios que tan espléndido panorama ofrecían al que contemplaba la ciudad de Salomón. Y aquellos 10 hombres hablaban creyendo estar aún bajo el influjo de un encantamiento. Parece mentira que vemos de nuevo el sol como en nuestros días felices, decía uno, extasiado ante la contemplación de aquel magnífico sol de otoño que lo envolvía todo en las tenues gasas doradas de sus resplandores. Pero, ¿quién es el que nos ha salvado y por qué nos ha salvado? ¿Qué le interesa a nuestras vidas?, preguntaba otro. Paréceme que nadie hace nada sin un fin determinado. ¿Cuál es ese fin? Ya lo sabremos, hombre, ya lo sabremos, decía otro. Por lo pronto estamos fuera de ese maldito torreón donde hemos estado a punto de dejar nuestros huesos. ¿Por qué no nos dejan salir libres de aquí?, interrogaba otro. ¿Estás loco? ¿Quieres que salgamos a la calle sin saber a dónde ir y con este aspecto de cadáveres ambulantes como recién escapados de una tumba?, contestaba otro. Los diálogos continuaban en este tono cuando se presentó Yashua en la puerta de la habitación con el rabino Sadoc, con Simónides y el príncipe Judá. Detrás de ellos venían Eliasín y Cipro con grandes cestas de pan, queso y frutas.
Aunque la transformación de aquellos hombres era grande, aún causaba espanto su extremado enflaquecimiento que los hacía asemejarse a manojos de raíces secas. Dirigidos los dos criados por el rabino, entraron varias mesas que cubrieron de blancos manteles y colocaron delante de los estrados. «Ahora celebramos juntos el festín de vuestra libertad», díjoles Yahshua, pasando por delante de todos ellos con una afable naturalidad que encantaba. Simónides y Judá observaban atentamente aquellas fisonomías, buscando rostros de personas conocidas que habían desaparecido hacía muchos años y que nadie pudo dar razón de ellas. En este punto era Simónides el que podía hablar. «Hay aquí dos rostros que parecen despertar mi memoria de lejanos tiempos», dijo al oído de Judá, «y pronto sabremos si hay algo de verdad en mis sospechas». «Veo que aún no hemos tenido la fortuna de conquistarnos vuestra confianza», dijo Yahshua en alta voz. «¿Teméis algo de nosotros? Hacéis mal, creedme, porque no deseamos nada de vosotros, sino que os restablezcáis pronto para que podáis continuar vuestro camino en la vida». «Perdonad todos», exclamó un anciano de mirada recelosa. «El mundo fue tan cruel y despiadado con nosotros que aún dudamos de lo que estamos viendo». «Es muy natural», dijo Simónides, «y no creáis que con nosotros el mundo haya obrado mejor. Yo fui sometido al tormento 2 veces, y si ando con mis pies, es porque este profeta de Dios que aquí veis curó las dislocaduras de mis miembros». Los ex cautivos abrieron grandes los ojos para mirar a Yahshua, que les miraba con inmensa ternura. «Este joven», siguió diciendo Simónides, tocando en el hombro a Judá, «es hijo del príncipe Itamar de Jerusalén y estuvo 3 años como esclavo del Estado en las galeras después que su padre fue asesinado». ¿El príncipe Itamar asesinado? «¿El príncipe Itamar asesinado?», gritó el anciano de recelosa mirada. «¿Le conocías tú?», preguntó Simónides mirando con inteligencia a Judá. «Yo fui mayordomo de su casa cuando se instaló en su palacio de la calle del Comercio, donde llevó a su esposa, la doncella más pura y hermosa que yo he conocido, la dulce Noemí con ojos de gacela». «¿No te decía yo?», dijo Simónides a Judá. «¿Se puede saber la causa por qué caíste en el torreón?». «Nadie me dio razones al respecto, pero creo que fue porque yo pedí clemencia para el portero del Khan de Betlem, casado con la nodriza de mis hijos. Él murió en el torreón hace tiempo. Herodes supo que 3 viajeros del oriente se hospedaron allí cuando llegaron a este país guiados por una luz misteriosa, y diciendo que venían a adorar al gran rey que había nacido. Como los viajeros se les escaparon de entre las manos, la cólera real se desahogó en los que tuvieron contacto con ellos, suponiendo que entre todos les habían ocultado. El infeliz portero mencionó mi nombre como una persona que podía dar fe de su honradez, y fui también llamado a responder al interrogatorio del rey. Nos hizo dar 50 azotes y nos enterró vivos en el torreón, de donde acaban de sacarnos. La justicia de Dios mediante esa bendita grieta que se abrió de arriba abajo. ¿Qué pensaría el príncipe Itamar cuando desaparecí de su casa, a donde jamás volví? El infeliz anciano se cubrió el rostro con ambas manos y sus sollozos resonaron dolorosamente en la habitación. «No llores así, buen anciano», le dijo el príncipe Judá acercándose. «Yo soy el hijo del príncipe Itamar y te respondo por mi padre muerto. Estás rehabilitado ante él y ante mí, y hoy mismo volverás a nuestra casa, no a trabajar, sino a descansar. Mi madre, la dulce Noemí, que aún recuerdas, sigue siendo la misma, aunque los dolores sufridos cubrieron de nieve su cabeza.
También ella estuvo enterrada viva con su hija 8 años en un calabozo de la Torre Antonia. El viejo saltó con los puños cerrados y sus ojos chispeantes al oír tal afirmación. «Cálmate», siguió diciendo Judá, «que todos los servidores del gran rey anunciado estuvimos perseguidos, pero ya sonaron los clarines de la libertad». Mientras este breve diálogo, Yashua y el rabino, con Cipro y Eliacín, se habían dedicado a servir solícitamente a los más agotados que casi no podían hacerlo por sí mismos. Encontraron otro prisionero también envejecido y cuya cabeza calva, inclinada sobre el hombro izquierdo, temblaba en estremecimientos periódicos. Yashua se acercó para servirlo y le preguntó: «¿Por qué está doblada así tu cabeza?». «Una dislocadura, amo, cuando me sometieron al tormento. También este brazo está torcido. Mirad». La palma de la mano izquierda aparecía vuelta hacia afuera, con todo el antebrazo que estaba descoyuntado en el codo. Con gran naturalidad, el maestro tomó entre sus manos aquella temblorosa cabeza calva y la levantó suavemente. «Yo quiero que mires al cielo azul que te envuelve como un manto de turquí y los astros de Dios que ruedan en el espacio, hablándonos de moradas de paz y de dicha preparadas para los justos. Yo quiero que tus manos puedan unirse sobre tu pecho cuando ores al Padre Celestial en gratitud a sus beneficios y en súplica permanente por tus propias necesidades». Y mientras Yashua pronunciaba tales palabras, iba enderezando con infinita delicadeza el enflaquecido brazo torcido del viejo, que miraba con azorados ojos los efectos producidos en su cuerpo por aquellas manos que curaban sin lastimar. «Ahora dime, ¿por qué estabas en el torreón?». «Yo era uno de los porteros del gran colegio y llevaba una epístola del maestro Samaí para un personaje que vivía junto a la puerta del norte. Cuando vi entrar en ella 3 enormes camellos blancos con ricos doseles de flecos de oro y campanillas de plata que formaban una agradable música. Eran ricos viajeros venidos de lejanas tierras y hablaban del nacimiento de un gran rey que sería el salvador del país y de todo el mundo. Les seguí cuando caminaban por la calle de Damasco y el grupo se fue agrandando. Fui yo quien contesté a sus preguntas y les guié a la casa de Gamaliel el Viejo, para que él les diese razón de los anuncios de los profetas sobre ese gran rey que buscaban, ya que era yo nulo en esas cuestiones. Cuando salieron de su casa, yo les guié hasta la Puerta Dorada, pues pedían ir al templo. 4 días después me encerraron en el torreón, donde me sometieron a tormentos para que dijera dónde fueron aquellos viajeros. Desde entonces no vi más la luz del sol. 22 años han pasado. 22 años han pasado, exclamó Yashua con voz trémula y angustiada. ¡Qué horror tenía aquel rey! A la llegada de otro rey, que no pensaría jamás en disputarle su oro ni su poder, y ese necio temor le hizo cargarse de tantos crímenes que este mundo se transformará por la evolución en un mundo de justicia y de paz, y aún estará ese rey mordido en su corazón por la envidia y el remordimiento, luchando con los monstruos de los pantanos entre razas salvajes y primitivas. El viejo de la calva oía sin comprender las palabras que pronunciaba Yashua, mientras le servía una ración de queso y frutas. Simónides y Judá fueron tomando nota de los datos que los excautivos daban a fin de orientarse respecto a sus familias y a los oficios que cada cual había tenido.
Según ellos, habían sido 87 hombres y 6 mujeres los que cayeron a los profundos calabozos del Torreón por aquellos 3 viajeros que le pasaron a Herodes ante los ojos y le desaparecieron como si la tierra los hubiera tragado. Y cuando la solicitud y cuidado les pusieron en condiciones de no llamar la atención por su enflaquecimiento, fueron sacándolos de uno a uno o de 2 por vez para que de nuevo siguieran su camino en la vida entre la sociedad de los hombres. No solo habló de sacrificios, mostró su verdadero rostro, la entrega sin espectáculo, el amor que baja las grietas y rescata lo olvidado. Y mientras la sinagoga temblaba, la memoria del dolor fue redimida y los enterrados volvieron a vivir. Porque el Cristo no vino a conservar muros, vino a liberar lo que aún palpita debajo de ellos. Correspondencias arqueológicas y tradicionales del capítulo en la sinagoga de Zorobabel. Este capítulo se sitúa en un lugar vibracionalmente cargado, la sinagoga de Zorobabel, heredera directa del linaje restaurador posterior al exilio babilónico. Estos espacios eran nodos de transmisión espiritual y memoria ancestral. Lo que sucede aquí es más que un acontecimiento, es una activación vibracional profunda. El personaje de Hilcías, escriba enfermo que sana al contacto con la luz de Yahshua, representa al guardador de la palabra escrita que es liberada por la palabra viva. El verbo restituye lo que la letra había enfermado por rigidez. La grieta que se abre en los muros no es solo física, es la fisura en la estructura religiosa que ocultaba crímenes silenciados. Detrás de la pared, víctimas de Herodes. En términos simbólicos, esto refleja el alma colectiva aplastada por la estructura de poder. Yahshua actúa como mediador entre mundos, el maestro que enseña en lo alto y al mismo tiempo desciende a las fosas de los olvidados. Esta doble acción, enseñanza y descenso, lo conecta con los mitos del Redentor solar que iluminan la superficie y rescata las sombras. Orfeo, Osiris, Quetzalcóatl. El hecho de que los rescatados sean cuidados y alimentados conecta con los ritos de reintegración iniciática. Quien ha sido arrancado del olvido no basta con ser salvado, debe ser reincorporado con dignidad. Puente con la historia sagrada del capítulo en la sinagoga de Zorobabel. En toda tradición viva hay un instante en que la grieta se vuelve puerta. Así como Moisés golpeó la roca y brotó agua, así como el Buda reveló el dolor oculto en los palacios, así como Pachacútec descendió a Luku, Pacha, para restaurar el orden. Aquí, el Cristo no predica sobre el sacrificio, lo vive, sana con presencia y revela con compasión. La grieta en la sinagoga es el símbolo perfecto. La estructura vieja se resquebraja
y por esa fisura el amor libera a los que fueron enterrados vivos. No hubo herejía, hubo redención, y en la sinagoga de Zorobabel se convirtió por un instante en templo del reino vivo. Donde otros levantan muros, el Verbo abre grietas, no para destruir, sino para liberar lo que aún late debajo de las piedras. Nos vemos en el próximo capítulo, la historia de Moisés. Gracias por compartir este instante de alma. Suscríbete, activa la campanita y acompáñanos en cada episodio o cada capítulo o cada libro narrado aquí. Y si deseas ir más profundo, únete como miembro de este canal. Hay contenido exclusivo para quienes sienten el llamado. Y como recordaba Madame Blavatsky, la mentira baja estrepitosamente por un plano inclinado, mientras la verdad sube penosamente cuesta arriba.